de Israel. Cuenta el regreso de un cautiverio que tuvo el pueblo de Israel en Babilonia. Tras 70 años de exilio que Dios permitió que el pueblo de Israel estuviera. Tal como lo profetizó Jeremías. Eso lo hemos estado aprendiendo en las semanas que hemos pasado. Dios en su soberanía luego conmovió el corazón del rey Ciro. Un rey que era pagano, un hombre que no conocía a Dios. Pero Dios movió en su corazón después de 70 años para que le permitiera a ellos regresar a reconstruir el templo. Este rey declara la liberación de los judíos y la reconstrucción del templo de Jerusalén. Pero hace un decreto, y el decreto lo hace porque Dios coloca en su corazón que lo haga. Ya Dios le había dicho a Jeremías lo que iba a suceder y lo que estaba por venir. Dios guía a hombres piadosos como Zorobabel y como Josué para que vayan a reconstruir el templo y sea el pueblo de Dios guiado por ellos. No todo el pueblo fue a reconstruir el templo, no todo el pueblo fue a levantar los cimientos del altar. Solo aquellos que Dios permitió que fueran. Algunos se quedaron en su comodidad como estaban y otros decidieron ir a buscar su altar, a levantar su templo, a regresar a su tierra, a continuar haciendo los sacrificios y los ritos y las ceremonias que sus padres o sus antepasados les habían contado y ellos habían aprendido. El capítulo 3 que escuchamos la semana pasada describe un comienzo prometedor, conmovedor, al momento de reconstruir el altar. En ese altar comienzan a hacer rituales, sacrificios, y luego colocan los cimientos del templo. En medio de ese momento, aprendimos en el capítulo 3, colocando los cimientos del templo, hubo entre los hermanos jóvenes, fuertes, un gozo alegre y un canto por lo que estaban haciendo. Y por las personas adultas, ancianas, un lloro, una oración, una adoración por el altar y los cimientos del templo que estaban haciendo. Pero todo eso, lo que ellos estaban haciendo, que aprendimos en el capítulo 3, hizo que otras personas escucharan lo que estaban haciendo. Wow, mira, están alabando, adorando, están gozosos por lo que están haciendo. Habían personas, recuerden que habían pasado 70 años, y en ese alrededor habían personas que ya estaban establecidas. Era un momento de renovación espiritual para el pueblo
al tener su altar, sus cimientos del templo. Era un momento de obtener y empezar a tener obediencia hacia Dios, que 70 años no lo habían hecho. Era un momento y un tiempo para ellos de esperanza. Una esperanza donde ellos sabían que volverían a estar a la presencia de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que a donde quiera que llegue la palabra de Dios, la obra de Dios, siempre va a haber una oposición. Porque Jesús dice en el Nuevo Testamento, por causa de mi nombre tendrá aflicciones, tendrá. Y el capítulo 4 de Esdras, que vamos a comenzar hoy, nos narra algo muy similar a lo que Jesús dijo. Una oposición, una enemistad por lo que ellos estaban haciendo. Por lo que el pueblo de Israel, lo que estaban, aquellos que regresaron, estaban levantando ese templo. Pero hubo una oposición que estuvo en contra de eso. Cuando estaba comenzando a estudiar esto, medité mucho en ese tipo de oposición. Opositores. Aquellos que están en contra de lo que tú estás haciendo. Lo que tú quieres hacer para Dios. Y aquí es donde vengo y capto y digo, wow, con razón Jesús compartía y decía que por causa de su nombre tendremos enemistad. Nos juzgará. Precisamente este es el punto del que hoy quiero que experimentemos, que aprendamos del capítulo 4 de Esdras, que nos recuerda una seriedad que ellos tomaron para edificar el reino de Dios. Pero hubo un conflicto, no fue tan cómodo de que el rey les dio el permiso para que fueran a edificar el templo, pero no fue tan cómodo ir y hacerlo. La narración de lo que hoy vamos a compartir nos va a enseñar de que hubo conflicto para hacer eso. No fue que Dios nada más puso en el corazón del rey Ciro para que les diera el permiso. No, también hubo conflicto. Dios permitió también eso allí, como para ver hasta dónde estaba el deseo de servirle a Dios, de buscar por obediencia y hacer eso. El pasaje de Esdras que vamos a estudiar hoy es el capítulo, se encuentra en el capítulo 4, desde el versículo 1 al 5. Ahí vamos a ver una lección magistral sobre la naturaleza de la oposición práctica de un ser humano. De aquello que podemos llamar un adversario. De aquello que necesitamos aprender en estos versículos también del discernimiento que Dios le da a su pueblo. El discernimiento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo para continuar con la obra de Dios. Mantendremos un análisis exegético hoy en estos versículos.
Vamos a desenmascarar aquí muchas mentiras, muchas verdades, mucha oposición y vamos a entender en qué le beneficia esto como iglesia. El tema de hoy le puse por nombre. Muchos de ustedes saben que me cuesta colocar títulos. Puse como 5 y le digo a mi esposa, bueno, ¿cuál de estos sería mejor? Le pregunté a Dios. Y el título que le coloqué es: nunca dejes de avanzar en la obra de Dios. Nunca te detengas en avanzar en la obra de Dios. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 de Esdras capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, a Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro y rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, hasta el 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En estos versículos del 1 al 5 podemos notar que la oposición, los enemigos, estaban allí pendientes. Querían engañar. Pero había algo muy importante. En la lectura, cuando la mantuve en mi casa, había algo muy importante. Tuvieron decisiones, un buen discernimiento. Pero eso no lo da otro hombre, eso lo da Dios. Estaremos analizando exegéticamente cada versículo. Y de los versículos del 1 al 2 aprenderemos sobre desmascarando la falsa ayuda de una propuesta engañosa. En esos versículos aprenderemos a lo que nos enseña de desenmascarar la falsa ayuda de una propuesta engañosa. Y en el versículo 3 aprenderemos de la respuesta a la fidelidad. El versículo 4 y 5 aprenderemos de el verdadero rostro que muestra aquel opositor o aquella ayuda. El versículo
tendremos luego una aplicación para nuestra iglesia. Como iglesia, ¿cómo aplico esto? Y finalizaremos con una conclusión final para poner en práctica en cada vida de nosotros. Comenzamos con los primeros versículos, del 1 al 2. Y dice: cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los exiliados que habían regresado estaban construyendo el templo al Señor, el Dios de Israel, se acercaron a Zorobabel y a los jefes de la familia y le dijeron: permítanos construir con ustedes, pues buscamos a su Dios como ustedes lo buscan. Le hemos ofrecido sacrificios desde los días de Asarjadón, rey de Asiria, quien nos trajo aquí. Al escuchar esto podemos decir: wow, ellos necesitaban ayuda. Fueron a una ruina, a un templo donde todo estaba destruido. Necesitaban manos para que los ayudaran, ¿sí o no? Colaboradores. Cualquiera pudo haberle dicho: sí, ven. El texto comienza identificando la enseñanza. Había un grupo de opositores, un grupo de enemigos para el pueblo de Judá, de adversarios contra Judá y contra Benjamín, contra ellos, porque el texto dice: cuando los enemigos, wow, que alguien que no te trata, que alguien que no tiene una relación contigo, que no está muy acercado a lo que tú crees, a lo que tú estás o a lo que tú haces, viene a ofrecerte sus manos para ayudarte. Wow. ¿Qué pensaron? Sí. Simplemente ellos meditaron en que ellos estaban humanamente planificando algo. Enemigo. Históricamente, cuando habla de enemigo, históricamente hay un grupo de ellos llamados samaritanos. Eran los más enemigos de su pueblo. Siendo judíos, ellos, el pueblo, en otra invasión que tuvieron, ese pueblo se ligó y se mezcló con otras mujeres que no eran de su pueblo. Estos samaritanos, origen mixto del reino del norte, donde ¿se acuerdan cuando comenzamos a estudiar este libro? Nuestro Michael nos participó, nos enseñó sobre el contexto de Esdras, donde el pueblo de Israel fue exiliado, pero este pueblo, unos quedaron en Babilonia, luego los asirios vinieron y llegaron a otros, también ahí colocaron un grupo judío de Israel, pero se mezclaron con otras naciones, otras personas, otras mujeres, y de allí salieron los samaritanos. Un grupo de personas que fueron conquistados por Asiria. Recuerden que estaba dividido Israel. 10 naciones o 10 tribus eran del norte de Israel, 10. 2 eran Judá y Benjamín. Esa era donde estaba el templo de Jerusalén. El rey de Asirio reprobó
y ingresó otras personas y se unieron allí. Se mezclaron unos con otros. Estos pueblos trajeron con ellos a esos dioses de esas mujeres. Estos judíos o estos del pueblo de Israel, de las tribus del norte de Israel, se mezclaron y trajeron sus dioses. Desobedecieron en los mandamientos de Dios cuando le decía que no deberían mezclarse con otras personas que no fueran de su pueblo. Todo eso terminaron en esa tierra. Los 70 años donde estaba el pueblo de Israel en el exilio con Babilonia, luego que Ciro les permite que vayan, ya ellos estaban allí, estos samaritanos. Sí, como dice el versículo, tenían un culto sincretismo. ¿Qué significa un culto sincretismo? Es una manera o un elemento de adorar y de mezclar varios dioses, varias doctrinas, varias enseñanzas. Este culto sincretísimo que hacían ellos, los samaritanos, era lo que colocaba diferencia o enemistad entre los de Israel, entre los de Judá y Benjamín, que es el sur. ¿Qué sucedía allí? Tenían creencias distintas en su adoración a Dios. Por eso el versículo dice, donde él dice, edificamos templo de Jehová, Dios de Israel. El versículo 2. Vinieron a Zorobabel y los jefes de la casa paterna y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscáis a vuestro Dios, a él nosotros ofrecemos sacrificio. Ellos también adoraban a Dios, porque nacieron en el pueblo de Israel, pero estaban haciendo algo que a Dios no le agrada. Traían otros dioses, los samaritanos, mezclaban la adoración a Dios, pero con otros dioses, los dioses de sus mezclas que estuvieron, de sus cónyuges. Por eso eran enemigos de Dios. En el Nuevo Testamento también se habla, pero Jesús en el Nuevo Testamento declara y dice de que Él vino también a darle la salvación a ellos, a todo aquel. El resultado de esa ayuda era peligrosa, porque el sincretismo del culto de ellos no concordaba o no estaba a lo que Dios deseaba que ellos hicieran en el templo. Querían desviar a los que volvieron a levantar y a reconstruir el templo. Ellos querían era volverlos igual como ellos, que se mezclaran y se desenfocaran de seguir en la obra de Dios. Su afirmación, como dice el versículo donde dice, buscaban a Dios como ustedes lo buscan, estaba bien. Sí, ellos lo buscaban, pero cometían esa falta ahí. Era como decir una verdad a media. Sí buscaban a Dios, pero no lo hacían como deberían haberlo hecho. ¿Qué podemos poner en práctica ahí para nuestra vida? Los domingos soy cristiano, estoy adorando a Dios los domingos, pero mañana idolatro otra cosa.
busco hacer otra cosa que a Dios no le agrada. Sacrificaban a Dios, sí, hacían sacrificios, pero también hacían sacrificios para esos dioses paganos que tenían. Tenían panteones de dioses ajenos los samaritanos, por eso eran enemigos de este pueblo, del pueblo de Israel del sur. Dios exclusivamente pedía al pueblo de Dios, a su pueblo, una pureza en el culto, una pureza que solamente tenían que dársela a Él, a Dios. Cuando adoramos a Dios, cuando caminamos en este camino hacia Cristo, debemos ser puros para dárselo a Él, para adorarlo a Él. Pero, hermano, hay tácticas que el enemigo coloca para engañar, para que tú no continúes en la obra de Dios. Así como sucedió aquí. Llegaron unos enemigos a decirles a ellos y como queriendo engañarlos y diciendo, bueno, así como ustedes adoran a Dios, nosotros también sacrificamos igual como ustedes hacen. ¿Por qué no podemos ayudar? Pero estaban muy lejos de la adoración a Dios. No había una pureza espiritual hacia Dios. La propuesta que ellos dijeron, construyamos juntos. Eso suena muy hermoso aquí. Construyamos juntos. Pero eso no permitió, no pudo ellos, los que estaban levantando el altar, Judá y Benjamín, los que estaban, el pueblo que vino a levantar el altar y el templo, a reconstruir, para ellos dijeron, no, nosotros solo lo hacemos, no necesitamos su ayuda, porque sabían de lo que eran ellos. Podría haber una amistad, podría haber una cooperación ofreciéndola, pero Zorobabel sabía y el pueblo sabía que no podían aceptar eso. Y la rechazaron. ¿Cuál era el verdadero propósito de estos enemigos? Corromper la obra de la reconstrucción del templo, diluyendo la pureza y la santidad que ellos estaban haciendo, porque recuerden que al levantar al altar comenzaron ellos a hacer sacrificios y adorar a Dios y hacer lo que sus padres les habían enseñado y estaban haciendo lo que verdaderamente Dios le agradaba. Entonces ellos lo que querían eran eso, destruir y romper eso. Me acuerdo cuando comencé a caminar en el Señor. Queríamos estudio. Y tenía otro amigo que es hermano en Cristo. Y ese hermano me decía a mí, casi familia mía, ¿para qué estudias tanto? Si tú tienes el Espíritu, ¿para qué estudias tanto? Deja de estudiar, dedícate a orar y pídele, ¿para qué? Y ese hermano casi me hacía que yo dejara de seguir adelante para crecer en la palabra de Dios. Casi. Porque hubo un momento donde dije, ¿verdad? ¿Para qué voy a ir a estudiar, a leer y a aprender? ¿Para qué? Este era el propósito de estos enemigos. Querían interrumpir la obra de Dios. Querían quitar la pureza de Dios.
Era una oferta de hacer una alianza, de hacer, cualquiera podía notar que era un beneficio grandioso para poder trabajar. Pero aceptar esa ayuda sería unir lo santo con lo profano. Si ellos aceptaban esa ayuda, iban a permitir que se uniera los santos que ellos estaban haciendo en lo de los sacrificios y adorando a Dios. Y eso era lo santo. Y eso era aceptar. Y unir lo santo con lo profano que los samaritanos estaban haciendo. Entonces eso era el peor error que pudieran haber tenido. Pero gracias a Dios, Dios colocó lo que aprendemos del versículo 3, una respuesta de la fidelidad a Dios. Y miren lo que dice el versículo 3. Zorobabel y Jesuá y los demás jefes de la casa paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa de nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro y rey de Persia. Ellos tuvieron allí una fidelidad a Dios. Respondieron y le dijeron: no, nosotros solo lo haremos. Tuvieron entre la unión que tenían, que se unieron ellos, dijeron: no podemos permitir que ellos vengan a ayudarnos a hacer esto. ¿Hubieron consecuencias al decirles que no? Sí. Aprenderemos luego que esa consecuencia trajo que luego tuvo que haber pasado 16 años para poder continuar y seguir levantando eso y reconstruir el templo. Porque ellos tomaron la decisión de hacer otras cosas. Como no les permitieron que los ayudara, hicieron otras cosas. No se quedaron de brazos cruzados. Quisieron y buscaron hacer otras cosas para impedir el crecimiento de seguir levantando, reconstruir el templo. Aquí podemos ver que los líderes de Israel, Zorobabel y Josué, ellos dieron un ejemplo de un discernimiento espiritual. Dijeron: no. ¿Cómo aprendemos un discernimiento espiritual, hermano? Creciendo en la palabra, estando juntos, caminando, edificando tu templo. Tienes que edificarte y buscar aprender de Dios para poder tener un buen discernimiento. ¿Qué significa discernimiento? Discernimiento significa, le voy a dar el concepto. Discernimiento significa es tener la capacidad del juicio y la acción de distinguir con claridad lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. Eso es tener un buen discernimiento. Tener la capacidad, pero ¿cómo lo logro? Caminando con el Señor, creciendo en el Señor, estar en comunión, dice, en adoración, en servicio a Dios. Dios quiere la unidad. Ellos tenían una unidad, se unieron, estaban unidos. No podemos hacer esto, no lo hicieron. Para edificar una casa para nuestro Dios, les dijeron. Yo conozco muchas personas que han venido acá. Señor, en el nombre de Dios, gracias a Dios, son de otras iglesias y vienen. Y están por ratico y luego se van. A veces buscan
hacer cosas que no son buenas para la iglesia. Y dañan a la iglesia. Mi hermano a mí me quería engañar. No sigas estudiando, deja que el Espíritu. Una comunión te ayuda a tener un buen discernimiento. Un buen acercamiento a Dios te ayuda a tener, a saber discernir como iglesia todo mundo. Dice que hay una unión entre ellos. Zorobabel era un líder. Josué, sacerdote. Y todos los jefes de las casas paternas estaban todos unidos. Tomaron decisiones y dijeron, no podemos permitir que ellos vengan a ayudarnos a edificar. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, Pablo dice, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Ellos no permitieron eso. Tenemos que tener mucho cuidado con quién te relacionas. ¿Quién tengo en mi iglesia? ¿Quién está acá? Por eso hemos hecho en pie. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué cree la iglesia acá? ¿Qué deseamos nosotros por medio de la palabra de Dios? Que el que se siente allí sepa qué somos nosotros. ¿Quieres ayudarnos? Ayudarnos, pero con nuestra pureza espiritual que queremos enseñar por medio de la palabra de Dios a otros. No nos dejemos engañar. Israel, los que estaban construyendo el templo y el altar, tuvieron un buen líder, unos buenos líderes y tuvieron un buen discernimiento para decir que no. También ellos dicen en el versículo 3, tuvieron aquí un respeto hacia el decreto de lo que Dios le dijo al rey de Ciro. Es que nos dieron permiso, fue a nosotros que lo reconstruyeran. Vamos a ser respetuosos con ese decreto, con lo que Dios ordenó al rey para que lo hiciera. La obra de Dios debería ser realizada. Las obras de Dios deberían ser realizadas por el pueblo de Dios, por los que adoran a Dios. El Nuevo Testamento también habla y dice que buscaran personas que ayudaran a servir la mesa, pero personas que estuvieran edificadas en la palabra de Dios. Cuando salimos a evangelizar, cuando salimos a hacer un servicio o algo, debemos ser el pueblo de Dios nosotros. Sí, podemos tener una ayuda de alguien, pero tenemos que tener cuidado de quién nos ayude en eso. Tener un buen discernimiento, pero eso lo conseguimos acercándonos a Dios, unidos como iglesia. El versículo 4 y 5 nos dice, y aprendemos de que el verdadero rostro que mostró la oposición. ¿Cuál era su interés? En el versículo 4 y 5 dice cuál era su interés. Ellos al ver que no le permitieron ayudarlo y de meter sus adoraciones
y sus enseñanzas profanas, ellos decidieron hacer esto. Y miren lo que dice el versículo 4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. O sea, los samaritanos, estos enemigos, empezaron a intimidar al pueblo, a los que estaban allí, metiéndole miedo, diciéndole, no, si no nos permite, nosotros vamos a hacer esto para que no puedan seguir construyendo. Y continúa diciendo, y lo atemorizó para que no edificara. Lo atemorizaron, le metieron miedo. Luego dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, todo ese tiempo, la palabra de Dios pronto aprenderemos más adelante que aproximadamente el tiempo que tuvieron el juicio o el permiso de esto fueron 16 años para volver ellos otra vez a comenzar a reconstruir. Pero no abandonaron la obra. Pero lo que enseña acá es que ellos, al ver que no les permitieron que lo ayudara, mostraron su verdadero rostro. Le dijeron, bueno, empezaron a comprar y a sobornar jueces de la corte del rey Ciro o a ellos donde estaban para poder engañarlo. Mintieron. Les decían de que si les permitían, ellos iban a crecer y no iban a seguir pagando impuestos. No iban a seguir, iban a ser más grandes que ellos y empezaron a engañar. Aquí los líderes tuvieron una autoridad. No se dejaron engañar, solo babélicos. Pero los enemigos empezaron a sobornar, a engañar, a decir mentiras. Entonces la gente de la tierra debilitó a los de Judá. A veces te debilitan cuando te dicen algo de otro hermano. A veces te debilitan cuando te dicen que tu iglesia es esto y esto y esto, no siga allá. Hace unos días me dijeron, es que ustedes no mueven el espíritu. Ustedes no se gozan en el espíritu. Y les digo, mi espíritu está vivo, gozoso, con solamente saber que tengo la presencia de Dios en mi vida. Dejaré infiltrar personas a la iglesia que traen algo malo, que no son hijos del Señor y que vienen con doctrinas que posiblemente son mezcladas con otras cosas, pueden hacernos daño. Y el pueblo de Israel, ellos intentaron desanimarlos, debilitarles, pero ellos no se dejaron debilitar. Continuaron y siguieron construyendo, esperaron. Después de 16 años volvieron y construyeron. Fueron perturbados, los perturbaban para que les metían miedo. Los van a meter presos, los van a volver a llevar allá. Hermano, este texto nos muestra que hay aplicaciones prácticas
hoy para la iglesia. La primera, la oposición o los enemigos contra lo que tú y yo estamos haciendo, buscando crecer y caminar al Señor, siempre van a estar queriendo sacarte de aquí. La oposición, los enemigos, porque nosotros no luchamos contra carne, luchamos contra cosas espirituales, satánicas. La oposición siempre va a estar aquí, engañándote. Pero debemos ser como este pueblo que no se dejó engañar. Hasta en tu misma familia puede llegar alguien y te dice, te ve que hiciste algo que posiblemente te airaste y algo. No parece cristiano. Siga más. Y eso te puede debilitar. Está haciendo la función como un opositor para que continúes en los caminos. Que también aprendemos aquí del culto que tenían los enemigos, los samaritanos. Tienen el culto del sincretismo, un culto donde mezclaban otros dioses. Estamos tratando de ser una iglesia donde podamos mostrar que la adoración, la exaltación, lo que predicamos, lo que hacemos, va centrado a nuestro Cristo Jesús. Eso es lo que estamos tratando. No queremos que nuestra iglesia comparta la adoración con otras cosas. Que sí, posiblemente puede ser que sea para alegrar, para un gozo, para un momento de reírse, pero no es lo que Dios desea. Dios desea que su iglesia venga. He escuchado de algo que me lo compartieron hace como 2 meses. Y en estos días en los estudios aprendí de algo. Tú vienes a la iglesia, acá los domingos, hermano, es adorar a Dios, es darle la gloria a Él, es rendirte ante Él, es decirle los domingos aquí, no quiero mezclar mi mente con otra cosa, sino contigo, mi Señor. Eso es lo que venimos los domingos. Porque los lunes te puedes llenar con otras cosas del mundo. Y los domingos y los demás días de servicio es para que vengamos y toda la vida a adorar a Dios. No hagas de tu vida un sincretismo. No mezcles la vida de adorar a Dios con otras cosas. También debemos tener, y podemos aprender de este texto, la necesidad de pedirle a Dios un buen discernimiento. Y les di el concepto de lo que significa discernimiento. Significa, es la capacidad del juicio y la acción de saber distinguir con claridad entre la verdad y lo malo, entre lo santo y lo profano. Pero ¿cómo consigo eso? Adorando a Dios, glorificando a Dios, buscando estar con Él. Tener un discernimiento y tener una valentía que me impactó aquí. Una buena valentía. Saben que cualquier persona puede tener un capital para poder ayudar y tener otra y apoyarte en algo. Pero si eso viene de manos que no son honradas, es en vano que yo tenga eso. Prefiero sentar a los niños, a los mis hermanos en el suelo
antes de que me den algo que venga de mala procedencia. Y les comparto algo. Todo lo que yo recibo acá del Señor, primero lo investigo, primero lo veo. Por muy que me pueda ilusionar y diga, wow, pero lo voy a dejar. Pero si no es para el Señor, le pido a Dios, Señor, pon mi corazón, aunque me haga falta eso, Señor, no puedo recibirlo porque no viene de ti. Eso se requiere tener un discernimiento y una buena valentía para poder decir que no. Y lo otro que podemos aprender es a tener perseverancia, hermano. Perseverancia ante el desánimo. Que alguien pueda decirte, tú no sirves para esto, no continúes, no lo hagas. Tienes que tener perseverancia. Tienes que buscar, perseverar en la fe, en la obra de Dios. ¿Qué quiero decir? El camino para servirle al Señor no son puras flores. Mire, Jesús cuando entró a Jerusalén, le dieron flores, le entregaron flores, le entregaron y le gritaban y lo adoraban. Pero en el momento del juicio, después lo ofendían y lo insultaban y lo llevaron a la cruz. Nosotros en nuestro caminar encontraremos eso. Pero tenemos que tener, perseverar en la obra de Dios. Y tener en él conclusión. Hoy aprendemos que lo que sucedió aquí es un espejo para ti y para mí como iglesia. Hoy aprendemos que la tarea tuya y mi tarea es como ellos hicieron y es seguir edificando el templo de Dios, que eres tú. Seguir edificando ese espíritu que está en ti. La gloria de Dios es en la perseveración de que tú continúes batallando, teniendo batallas en el mundo y sabiendo tener un discernimiento para continuar en los caminos de Dios. No te dejes engañar. Aprendamos a descifrar, hermano, quiénes son tus verdaderos amigos que quieren que continúes en los caminos de Dios. No dejes que aquel que se hace ser amigo tuyo te diga, no sigas yendo a la iglesia. ¿Qué estás haciendo allá? Ese no es tu amigo. Y hoy aprende a esto, hermano, a saber escoger. No estoy diciendo que no le ames, pero aprende a escoger tus amigos, tus verdaderos amigos, que son los que están, y tus hermanos, que están apoyándote y guiándote y diciéndote, levántate, continuemos adelante, sigamos en la obra. Zorobabel y Jesús y Josué. Dios le dio el liderazgo para dirigir la construcción y levantar el templo. Hoy tú eres Zorobabel. Hoy tú eres Josué. Hoy tú eres el que Dios ha elegido para levantar su templo. Cierra tus ojos, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte gracias, mi Señor. Ayúdanos, Señor,
a seguir dándote gloria y glorificar tu nombre, Señor, día a día. Oramos, Señor, porque sabemos, Señor, que humanamente, Señor, somos muy débiles y somos muy prestos, Señor, para escuchar opiniones de otras personas sobre la vida de nosotros. Ayúdanos a dar ese discernimiento espiritual. Ayúdanos a tener esa valentía, a saber decirle que no a lo que sé que no es agradable para ti. Ayúdanos, Señor, a saber, Señor, que no todos son amigos para caminar conmigo en el servicio y en la obra de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que con valentía, Señor, y perseverancia podemos seguir edificando tu templo, Señor, que está en nuestra vida, Señor, en nuestro corazón. Hoy oro, Señor, por nuestra iglesia. Oro para que cada uno de nosotros, Señor, tenemos ruinas, Señor, en nuestro templo. Tú nos encontraste, nos llamaste en ruinas, Señor. Y hoy, Señor, nos levantamos, Señor, a seguir colocando un cimiento más, Señor, a reconstruir este templo que está en ruina, pero que tú estás hoy en día, Señor, edificándonos, guiándonos por medio del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, oro por ellos, por mí y por todo aquel, Señor, que hoy, Señor, esta palabra nos pueda confrontar, Señor, y podamos como iglesia, Señor, perseverar y continuar, Señor, animándonos, levantándonos y siendo valientes.